grabar y comparto. Entonces, correcto. Lo que se venía explicando era que teníamos dos focos a ambos lados del lente. Entonces, nosotros hemos ubicado este gráfico, acá está en escala, el que yo le estoy haciendo en el programa para que ustedes vean cómo es el tema de los rayos. Y acá hay algunas cuestiones importantes. Nosotros ubicamos un objeto a una distancia del lente, ¿sí? Imagínense que este es el objeto. Vamos a ponerlo como una persona para que nos sea más claro. Vamos a utilizar una imagen de una persona para ver cómo nos da la imagen. Entonces, aquí tenemos nuestra personita y la vamos a ubicar en el esquema. Entonces, ustedes pueden visualizar a la persona que se encuentra aquí. Entonces, ¿cómo son los rayos que vamos a tener? ¿Cómo eran los rayos? Atraviesan. Sí, pero ¿cómo eran? ¿Se acuerdan que eran tres que le explicó el profesor Juan? El focal. El focal. Bueno, el focal... Después, ¿cuáles otros teníamos? Refractado, Radial. No, radial. Paralelo y radial. Entonces, ¿cuál es la idea con estos rayos? Entonces, vamos con el paralelo. El paralelo llega acá, ¿sí? Llega a la recta del vértice y se va a refractar, ahora no se refleja más, se refracta pasando por el foco, ¿sí? Pero por el foco del otro lado, ¿está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, después vamos a tener el rayo que pasa por el vértice, ¿sí? Entonces, tomamos el rayo que pasa por el vértice, ese rayo que pasaba. Sigue su curso sobre sí mismo. Sigue sobre sí mismo, exactamente. Entonces, aquí tenemos dos rayos. ¿Está? ¿Qué pasa con estos dos rayos? ¿Se cortan o no se cortan? No se cortan y cada vez se alejan más. No se cortan. Esto es importante, una deducción importante. ¿Por qué quiere decir? Los rayos, ¿cómo se llaman esos rayos? Paralelo. Refractados. Fíjense que este rayo acá, o vamos a decir los rayos en verde, son los incidentes, ¿sí? Los rayos incidentes son los que están en verde, ¿sí? Los rayos refractados, que son los que están en color blanco, no se cortan, ¿sí? No se cortan en el plano real. Nosotros llamamos a plano real a este lado
porque ahora con el lente nosotros buscamos ver lo que está del otro lado. Entonces, si la imagen está de este, perdón, si el objeto está de este lado, como la personita está de este lado aquí, ese sería el objeto, una imagen real sería del otro lado, de este lado. Entonces nosotros conocemos como plano real a este lado. En espejos era al revés. En espejos ustedes tenían toda la parte real del mismo lado que el espejo, ¿sí? Tenían el objeto aquí y la imagen también aquí. La imagen real. En este caso, la imagen va a estar del otro lado si es real, ¿sí? En este ejercicio vamos a ver qué nos da. Entonces, tomamos... Profe, Sí, decimos. no importa si mientras yo que lo uso antojo, es lo mismo que estamos haciendo, es lo que lo veo. Exactamente. Entonces, los rayos refractados no se cortan en el plano real. Entonces, como no se cortan, buscamos las proyecciones de los rayos refractados. Y es muy importante aquí, en este punto, yo le voy a poner las proyecciones de los rayos refractados en rojo y le anoto bien claro que son las proyecciones de los rayos refractados, ¿sí? Lo que tenemos que buscar. No debemos confundirnos con las proyecciones de los incidentes o los incidentes. Los incidentes no buscamos las proyecciones. Entonces, ¿cuál sería la proyección o prolongación del rayo refractado este que tenemos aquí en blanco? ¿Hacia dónde estaría? Hacia el foco. Saldría hacia el otro lado, ¿sí? Porque este es el rayo refractado. Entonces, la proyección estaría aquí. Saldría hacia el otro lado, ¿sí? Hacia aquí. Esto lo vamos a poner en otro tipo de línea para que se diferencie. Fíjense que esta línea roja es una proyección y difiere del incidente. Recuerden que el incidente de este rayo era este verde. Este es el rayo refractado y esta es la proyección, ¿sí? Que es distinta que el incidente, ¿sí? Entonces, ahora vamos a buscar la proyección del segundo rayo. ¿Cuál sería la proyección del segundo rayo refractado? ¿Dónde estaría? Del mismo lado. Del mismo lado, exactamente. O sea que sería una línea en estas características, ¿sí? La vamos a poner también en línea de trazo para que se vea. En este caso coinciden, ¿sí? Coincide la incidente con la refractada y la proyección, pero no es siempre así. No siempre ocurre eso. Entonces, nuestra imagen se va a formar en ese lugar. En el lugar donde se cortan las líneas, las dos líneas, digamos, que sería aquí, en este punto. Que se cortan las dos líneas. ¿Está? Esa imagen, ¿cómo se llama? Imagen virtual. Entonces, una imagen virtual. ¿Por qué es virtual? Ópticamente o generalmente, visualmente, es virtual porque está
del mismo lado que el objeto. Eso es clave, o sea, ¿está del mismo lado que el objeto? Es virtual, listo. Y la otra explicación es, o sea, sería la explicación más técnica, porque se obtiene, tiene como la intersección de las proyecciones de los rayos refractados, no de los rayos en sí. O sea, no se obtiene como la intersección de los rayos en sí, sino como la intersección de las proyecciones. Y eso es muy importante manejarlo, ¿sí? Cuando ustedes tienen rayos refractados y no encuentran su intersección, tienen que buscar las proyecciones. ¿Hasta acá se entiende la obtención de esta imagen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por ahí este ejercicio tiene su grado de dificultad. No se preocupen si no lo entienden en su totalidad. En la próxima clase vamos a avanzar con otro ejercicio que sea o que nos dé una imagen real. Entonces, naturaleza de la imagen. ¿Qué naturaleza de imagen tenemos? Una ya sabemos. La naturaleza son tres cosas. ¿Me pueden decir cómo es esa imagen? Mayor tamaño. Mayor tamaño. Una cosa ya está completa. Otra. Amplitud. Sí, eso es lo mismo. Amplitud. Es lo ¿Virtual? mismo que mayor tamaño. Es virtual, realmente. Es virtual, eso es correcto, ya lo determinamos. ¿Y qué más? ¿Es derecha? Es derecha, ¿sí? Es decir, está del mismo lado que el objeto, no está invertida. Entonces, con el gráfico nosotros ya hemos podido identificar la naturaleza de la imagen. ¿Qué es esto? Las tres características de cómo va a ser esta imagen. Y ahora solo nos resta el analítico, que sería obtener los números. Entonces, ¿qué ecuación vamos a aplicar ahora? La ecuación del aumento. ¿Podés aplicar ya mismo la ecuación del aumento? La de Gauss. La de Gauss primero. Gauss. Generalmente, si son ejercicios así, se aplica primero la de Gauss. Generalmente. Hay otros ejercicios en donde ya te da la información, entonces tenés que aplicar la del aumento primero. Pero en este ejercicio de construcción, generalmente es la de Gauss primero. Entonces, vamos acá a nuestro compendio de fórmulas y tomamos la ecuación de Gauss. Bueno, ¿cuánto vale S? Distancia a objeto. Sería 10 centímetros, profe. 10, exactamente. 10 centímetros. S', ¿sabemos el valor? No. Todavía no. F. Es 20 centímetros. 20 centímetros. Muy bien. Bueno. Entonces acá tenemos la ecuación armada. Ahora es cuestión de despejar. ¿Qué es lo primero que van a despejar? S'. O sea, Es, tiene que quedar de un lado S' y del otro lado pasa 1 sobre 10 centímetros, podría ser. primero nos O va a al quedar. revés. Primero tenemos que despejar el término que contiene S'. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es independizar eso. Agarramos este término, que es el que está acá, y ¿cómo está de este lado? ¿Qué está haciendo?
Sumando. Está sumando, Sumando va a pasar al otro lado entonces. Pasa restando. 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 Entonces la Restando. primera. El primer despeje va a ser el siguiente. Esto va a desaparecer de este lado. Y nos va a quedar 1 sobre S' igual a 1 sobre 20. Y al otro lado esto pasó restando. O sea que va a ser menos 1 sobre 10. Aquí abajo vamos a tener 10 centímetros. ¿Se animan a resolver esto? ¿Qué les da? No sé si hice bien, pero a mí me dio menos 0,05. 1 sobre S'. Entonces, 1 sobre Sí. S' te dio a vos 0,05. Negativo. Sí, ¿Así? sí. A mí también me dio. A mí igual. Sí, profe, está bien. Recuerden que el centímetro está en el denominador. Si eso no se olvidan, está sobre centímetro, no hay que olvidarse la unidad. ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos que hacer el mismo despeje que hicimos acá. Fíjense esto acá. Lo mismo hay que hacer acá. ¿Qué le va a dar ese prima? Menos 20 puede ser. Exactamente. Menos 20. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito acá. Yo no quiero que me quede justo sobre F, pero lo vamos a mandar más para atrás para que se vea. Vamos a correr un poquito la F. Ustedes pueden ver aquí que la personita esta estaría justo en el foco, parece. Justo le da la imagen ahí. ¿Qué significa ese signo negativo en S'? ¿Qué significa negativo? Porque está en la parte. Está en la parte virtual. El negativo nos dice que está en la parte virtual, que quiere decir que está del mismo lado que el objeto. O sea, si el objeto está acá, en esta ubicación, la imagen va a estar del mismo lado. Bueno, es virtual. Perfecto. Vamos ahora a la fórmula del aumento, ¿sí? Tomamos la fórmula del aumento y vemos qué nos da. Bueno, ¿y prima sabemos o tenemos que calcular? Creo Calcular, creo. Hay que calcular. ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es el 2 valor centímetros. de I? sería 2 centímetros, profe. Y exactamente es 2 centímetros. Este menos, recuerden que es de la ecuación, o sea, no hay que sacarlo, no hay que hacerlo desaparecer porque sí, porque es un menos que ya es de la ecuación. Está este menos, ¿y cuánto es el valor de X'? Menos 20 sería menos, entre Menos paréntesis, menos 20. 20, exactamente, así es. Ahí menos por menos es más. Así entonces es, así es, se va, se van los se menos, va. se cancela. ¿Y X cuánto es? O S, que ustedes conocen como S. 10 centímetros. Centímetros. 10 centímetros. Bueno. Esto sería S. Ustedes lo conocen como S. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuánto es el valor de I' entonces? ¿Qué valor le da? A mí me dio 4. Sí. ¿4 qué? 4 positivo. Positivo, profe. ¿Pero qué unidad? Centímetros. Centímetros. Fíjense. Entonces, esto ahora le da,
O sea, este valor le dio información si era virtual o real. Bueno, este valor acá le va a dar información si es invertida a derecha, mayor o menor. Entonces, Y', ¿cómo es con respecto a I? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Esto qué significa? ¿Que el objeto cómo es? ¿Más grande o más chico que la imagen? Es de mayor Grande. tamaño. Mayor tamaño. ¿Y está invertida o derecha? Derecha. Derecho. Dale, derecha. Derecha, porque fíjense que el signo de I' es positivo. Entonces eso nos da la pauta de que es derecha. Entonces, hemos comprobado este ejercicio de forma gráfica y de forma analítica. Lo que va a quedar para la clase que viene es que ustedes van a realizar con el profesor Juan, un ejercicio donde se obtiene la imagen real como intersección de los rayos refractados directamente, no sin hacer proyecciones. Para que ustedes vean cómo es lo más normal que puede pasar. Esto es un caso particular. Entonces, ahora ya estamos sobre hora. Vamos a parar la clase. Y la clase que el viernes continuaremos con la parte de lentes. ¿Sí? Traten de ir avanzando con la tarea. Ya fueron enviadas las correcciones de la tarea 2. La tarea 3 ya está por ser corregida también. Y traten de ir avanzando. Yo estaba corrigiendo durante la clase algunos de la tarea 3. Avancé 3, 4. Así voy a ir avanzando poco a poco y van a recibir las devoluciones los que subieron al aula virtual. Recuerden que, Buenísimo, profe. que las que llegan al 60% de la tarea no tienen que rehacer, ¿sí? O sea, el 60% no hace falta que rehacer. Igual controlen siempre sus errores porque eso le va a servir en la autoevaluación después para no confundirse. Y bueno, cualquier consulta estamos a disposición para que nos ¿Cómo contacten. era, profe? Lo estaba estudiando todo, estoy mirando todos los videos. Ujú. Está bien. Sí, los videos son la base Vamos. para la resolución. No, el viernes, entonces. Bueno, entonces nos vemos el viernes y nos mantenemos en contacto vía aula virtual, ¿sí? Profe, Bueno, profe. Sí, te escucho. una consulta. Cuando se escribió la fórmula primero, se puso aumento y ahí que la M era igual a la última fórmula que hicimos recién, a la fórmula del aumento. Ujú. Y en este caso, nuestra relación de aumento sería de 2, no de 4. No, de 2. El aumento de 2, pero esto lo que vos tuviste es I', la altura de la Y imagen. prima. Si vos ahí ¿por vos qué? introducís de vuelta en Porque- la fórmula del aumento, te va a quedar 4 dividido 2 y te queda 2. Ese es el aumento. Ah, ok. Vale. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Dale, profe. Bueno, Listo. profe, nos Hasta vemos. luego. Bueno, profe. nos Hasta la vemos. próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, chao. Nico.